Hola, hoy vamos a tocar un tema que lleva por nombre Prestos a escuchar. Para iniciar, me gustaría que nos hagamos algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significado tiene en la vida de una persona una advertencia a tiempo? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es lo que ocurre en la historia de una persona, de una familia, de una sociedad cuando hay una advertencia a tiempo? Es una buena pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿qué se espera luego de recibir o haber enviado una advertencia? ¿Qué es lo que se espera? En ambas preguntas es como analizar si hay una respuesta adecuada al haber recibido una advertencia o si la persona que envía la advertencia la hace en el momento indicado. Si reflexionaste sobre esas preguntas, ahora te invito para que juntos leamos el capítulo 33 del libro de Ezequiel, desde el versículo 1 en adelante. Y dice la Biblia: Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ezequiel 33, del 1 al 9. Ok, es muy importante que nosotros miremos en este capítulo ciertas cosas. Y podríamos empezar pensando un poco acerca de cuál es la diferencia que hay en cuanto al resultado de aquel que atiende la advertencia y del que hace caso omiso. Y en todas estas preguntas podemos considerar varias cosas. Pero en este caso específico podemos entender una frase y es: la sangre será sobre su cabeza. La persona que no atiende la advertencia, entonces asume el resultado de que su pérdida de vida, su resultado desastroso, es responsabilidad propia. Mientras que cuando fuera el atalaya, quien no hace la advertencia a tiempo, resulta que la responsabilidad recae sobre manos del atalaya. El profeta Ezequiel entonces es el encargado de la protección de su pueblo. ¿Qué se espera de un atalaya? Como mínimo, dos cosas importantes. ¿Qué debe tener él? Debe tener, uno, sus ojos abiertos, y dos, sus oídos abiertos. ¿Pero para qué? Para dos cosas trascendentales: ojos y oídos abiertos para observar las circunstancias, el ambiente, lo que está sucediendo, momentos en los que, porque hay tanto silencio, momentos en los que seguramente él debería sospechar de tanta quietud o alarmarse ante tanto movimiento, pero ojos y oídos abiertos también a lo que Dios le está comunicando, al mensaje que Dios le está enviando a la atalaya. Entonces, si esta persona
tenía estas dos características, pues también debería estar conectado con algunos elementos clave a la hora de tomar en cuenta los mensajes del Señor. Una atalaya podría tener ojos abiertos y oídos abiertos a las circunstancias, pero el elemento de estar con la capacidad de recibir los mensajes del Señor requiere de este atalaya tres elementos importantes que son, primero, retrospectiva. Segundo, previsión. Tercero, discernimiento. Hablemos del primero, retrospectiva. Si miramos el concepto de la palabra retrospectiva, es como la capacidad que se tiene de observar el pasado, de conocerlo. En el caso de la atalaya, tener ojos y oídos abiertos a las circunstancias, pero ojos y oídos abiertos a lo que Dios dice, requería que tuviera la capacidad de lidiar con el pasado. Para lidiar con el pasado debería conocerlo. Y en este caso, él tendría que conocer cómo es la historia de su pueblo, cuáles han sido sus fortalezas, sus debilidades, por qué en algún momento los enemigos lograron derrotarlos en batalla, conocer todos esos detalles. Y cuando el atalaya tenía una retrospectiva adecuada con la capacidad de lidiar con el pasado, entonces él podría entender mejor lo que Dios hizo y por qué lo hizo. Y con base en eso, entonces él estaría preparado y podría tener el segundo elemento. El primero, retrospectiva para lidiar con el pasado. El segundo, entonces, previsión. Una vez conociendo cómo se comportó el pueblo en el pasado y qué fue lo que Dios hizo y por qué lo hizo, él podría crear los planes de contingencia necesarios para enfrentar los problemas del momento y sobre todo estar preparados para un futuro diferente a los resultados que de pronto hayan sido favorables o no que el pueblo haya tenido en el pasado. De ahí que el atalaya, cuando podía tener una retrospectiva bien interpretada, podía hacer preparaciones específicas y eficaces para enfrentar los problemas del momento, de tal manera que se pudiera considerar la posibilidad de un futuro muy favorable. Pero un tercer elemento, que es el discernimiento, es algo tan valioso, y es que el atalaya podría tener ojos y oídos abiertos a las circunstancias, ser sensible a lo que Dios le decía, pero el atalaya también necesitaba discernir su interior. ¿Por qué su interior? Porque así como tiene la capacidad de mirar lo externo, mirar el pasado, prepararse hacia el futuro, el atalaya necesitaba realmente tener certeza en su interior que en realidad está preocupado por el bienestar de los demás. Eso se necesita del atalaya, que sea una persona sensible a la voz del Señor, pero que en honestidad pueda declarar: me interesa el bienestar del pueblo, no de aquellos que me son amados, de los que me son preferidos, no, sino de todos en general. Y al tener ese discernimiento y esa claridad, entonces él podía estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tal una atalaya que avisara únicamente cuando llegara el enemigo, solo si dentro del pueblo estaban sus seres amados? ¿Y qué pasaría con aquellos que de pronto no amaba de la misma manera? Entonces, el atalaya necesitaba discernir que en realidad está preocupado por el bienestar general del pueblo. Cuando miramos entonces en el capítulo 33 de Ezequiel, todo lo que se habla de la atalaya, podríamos de pronto considerar todas aquellas estructuras de las ciudades fortificadas, de todo lo que de alguna manera nos pone a pensar en las fortalezas, en toda la logística que se vivía en aquel entonces para cuidar un pueblo. Y este personaje, Atalaya, podría estar ubicado en la zona más alta de la muralla y observar a lo lejos. Entonces, ¿por qué así? ¿Por qué esa estructura? ¿Por qué? Porque necesitaban que el atalaya tuviera como mínimo los ojos
fijos en el horizonte, ¿sí? Que él pudiera mirar a lo lejos, ¿cierto? Y entonces mirar a lo lejos, porque aquí en la expresión dice, cuando trajere yo espada sobre la tierra, ¿sí? Mira que es bien específico lo que Dios dice, o sea, cuando el Señor trajera espada sobre la tierra. Por eso se necesitaba que este atalaya tuviera los ojos fijos en el horizonte, pero también tuviera un contenido interior rico en conocer a Dios para él saber cómo tendría que actuar, en qué momento tendría él que avisarle a su pueblo. Esos ojos fijos en el horizonte despertarían en el atalaya la urgente necesidad de avisar cuando el enemigo viene, avisarlo a tiempo. De pronto, él tendría que tener un esfuerzo muy especial para poder estar alerta y sobre todo ser fiel, sobre todo eso, ser una persona que de pronto, a pesar de cualquier diferencia que tuviera con aquel que lo hubiera ubicado en el puesto, él tendría que ser fiel a la tarea que estaría cumpliendo. Y esto es muy importante, pero ¿cómo tendría que responder el pueblo? De ahí viene la parte interesante de este capítulo. Si el Señor lo pone por atalaya, está toda la expresión de qué hace Dios cuando le avisa al impío de que se arrepienta, cuál respuesta hay en él, qué respuesta hay en el pueblo, qué respuesta hay en el centinela. El pueblo tenía que responder con base en la confianza depositada en el centinela. Y ahí hay una conexión impresionante. Un pueblo entero confiado de que si el centinela guardaba silencio, era interpretación de que todo andaba bien. Pero si había un momento en el que el centinela tocaba trompeta, avisaba que venía el enemigo, ¿qué respuesta habría que demostrar el pueblo? Por lo tanto, no podía fallar la fidelidad del centinela ni la respuesta diligente del pueblo. No podría haber falla en esos dos elementos, porque esos dos elementos son los que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Un centinela fiel tendría las manos limpias, porque avisó a tiempo para que su pueblo se aprovisionara y se resguardara del ataque del enemigo. Pero un centinela infiel tendría sus manos manchadas con la sangre de las víctimas que murieron porque no fueron advertidas. Y ahí es donde Dios le dice, ok, si ellos mueren porque tú no les avisas, la sangre será sobre tus manos. Entonces, aquí hay algo interesante que nosotros podemos de pronto considerar en el día de hoy. Si así Dios habla a su pueblo acerca de la tarea del centinela y de cómo tendrían que responder como pueblo, tú y yo que formamos parte de la iglesia de Cristo y que el Señor Jesucristo dice que somos luz y sal de la tierra, de alguna manera somos los centinelas para la salvación de muchos, podríamos preguntarnos es, ¿cómo describiría Dios nuestra tarea como centinelas? Hoy, si Dios te ha permitido conocerle y encontrar salvación, ¿cómo describiría Dios el desarrollo de nuestra tarea como centinelas? Y resulta que Dios en algún momento le dijo al pueblo de Israel cómo los describía como centinelas. Lo encontramos en Isaías 56, del 10 al 11. Mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel con relación a la labor de los centinelas. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. La gran descripción que hace Dios a través del profeta Isaías en un momento clave para su pueblo, y es que sus atalayas no cumplen la labor. No hay conexión ni con las circunstancias, ni con el momento, ni hacia el futuro, ni siquiera hay una conexión con Dios. Por lo tanto, cada uno está buscando su propio bienestar. ¿Describiría Dios así la tarea del cristiano como centinela?
¿Un cristiano que solamente está contento por su propia salvación? ¿Cómo respondemos a las advertencias que Dios hace el día de hoy? Hoy también Dios habla. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Señor nos está amonestando hace mucho de estar preparados para todo lo que Él va a hacer. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nosotros realmente estamos alerta, realmente nosotros somos personas que nos movemos conforme lo que Dios dice. Y encontramos un episodio muy particular en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Voy a leer los versículos 13 y 14 y dice la Biblia. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando Jesucristo habló de esta manera, nosotros el día de hoy podemos ver esto como que, claro, Jesús estaba hablando con relación a escribas y fariseos, pero ¿qué tal tú y yo? ¿No será que estamos recibiendo guías de ciegos? ¿O podemos ser ciegos guiando a ciegos? ¿No será? Son preguntas que son importantes hacérnoslas, sobre todo porque en los últimos tiempos el Señor habla de estar como tan alertas, como tener cuidado de no ser una luz que se coloca debajo del almud. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué Jesús habló de esto? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, leamos en el mismo capítulo 15 de Mateo, desde el primer versículo en adelante. Entonces, Mateo 15, del 1 en adelante, nos dice lo siguiente. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca. Pregunta. Estamos cercanos a otras expresiones muy importantes del año. Hablo de expresiones tradicionales, algunas muy bonitas, muy llamativas. Pero la pregunta hoy puede ser, ¿de dónde proceden nuestras convicciones? ¿O de dónde proceden nuestras tradiciones? ¿De dónde? Porque si usted mira en este versículo que acabamos de leer, a Jesucristo le hacen una pregunta muy clave en el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Sí? Pero en el versículo 3, ¿cómo responde Jesús? Ok, les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pues por eso la pregunta, ¿sí? ¿Tus convicciones proceden de tradiciones humanas o las convicciones proceden de los mandatos del Señor? Es decir, ¿qué está primero? ¿La tradición terrenal o la palabra de Dios? Muy importante, porque las tradiciones hacen que promulguemos muchas cosas verbalmente, sin fundamento en el corazón. Por eso Jesucristo le recordó a estas personas lo que Dios dijo a través de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Puede haber expresiones muy llamativas que hablan o den cuenta de una tradición bonita, atractiva, pero da cuenta esa expresión de que Dios es el que le envió a estas personas a actuar de esa manera.
Indudablemente nosotros necesitamos evaluar lo que sale de nuestra boca, porque de la boca, en este caso del atalaya, cuando iniciamos este tema, procedía la vida o la muerte, porque si él guardaba silencio, el pueblo interpretaba que no había problema, pero si había una señal de parte del atalaya, entonces había señal de que algo estaba sucediendo y habría que tener cuidado. Entonces de nuestra boca puede salir todo lo que procede de Dios es la vida. La palabra de Dios es vida. Pero de nuestra boca puede salir todo lo que procede de las tradiciones terrenales, las cuales son temporales, son pasajeras. Por lo tanto, procede la muerte. Entonces, nosotros necesitamos evaluar qué ocurre con lo que sale de nuestra boca. Y si continuamos leyendo Mateo 15, ahora del 15 al 20, miremos este interesante diálogo. Dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Buena pregunta. ¿También nosotros aún sin entendimiento? La estoy aplicando para nosotros. También aún sin entendimiento. ¿Cuánto tiempo llevamos profesando nuestra fe cristiana y hay cosas que no nos permiten apartarnos de lo que es temporal? Lo temporal nunca dejará de ser poco trascendental. Siempre hay que tomarlo en cuenta, por lindo y llamativo que parezca. De manera que cuando nosotros abrimos nuestra boca declarando aquello que profesamos creer, estamos delatando lo trascendental de nuestro corazón. Si nuestro acercamiento a Dios es por simple conocimiento terrenal, entonces necesitamos llevarlo a lo trascendental, que sea algo trascendental, porque así como el atalaya abría su boca, daba señal de vida, de la misma manera Jesucristo, todo lo que expresó mientras estuvo en su etapa terrenal, todo lo que expresó fue para que nosotros estemos alerta, para que nosotros miremos lo trascendental de nuestras vidas. Y terminamos hoy leyendo Primera Tesalonicenses 4:16. Miren a nuestro Señor Jesucristo como el atalaya de la historia. Dice Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro atalaya. Él proveyó para nosotros quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, que es el Espíritu Santo. Proveyó la esperanza de cómo nosotros estar aprovisionados para ese momento en el cual su gran señal se manifiesta, la historia de la humanidad queda completamente definida y la gran esperanza de todos vivos y muertos en el Señor estaremos juntos con Él. Entonces te invito para que hoy evalúes profundamente qué es lo que el Señor quiere que definas como aquello que te conecta con su palabra. Dios te bendiga.